Salud. Muy buenas tardes. A nombre de Rapa Nui Press, editorial especializada en Isla de Pascua, le damos la bienvenida al lanzamiento del libro El Obispo Edwards en Rapa Nui, de los autores Rolf Forster y Alejandra Alvear, proyecto que ha sido financiado por el Consejo Nacional del Libro y la Cultura. Quisiéramos agradecer especialmente la asistencia de Nelly Arroso, directora regional de Cultura, Sofía Hey, consejera regional, representante de Rapa Nui, y Betty Jaoa, de la biblioteca del Museo Funk, que ha sido una de las instituciones que patrocinaron el libro, al igual que el Museo Antropológico Padre Sebastián Engler de Isla de Pascua. Junto con ello, agradecer también al arqueólogo José Miguel Ramírez, experto en Rapa Nui, que siempre ha sido un gran apoyo para la editorial desde hace ya 15 años o más, y al Premio Nacional de Historia, don Eduardo Cavieres, con quienes ahora los dejo. Yorana Curúa. Ahí entra Ramón ahí. Bueno, realmente es un honor estar en esta mesa tan importante al lado de un profesor Cavieres, internacional, presentando este libro que es, no sé, el 10º ya de Rolf. Y la verdad es que yo como arqueólogo me siento un poco intimidado aquí porque tengo algo que ver en el tema, porque me interesó mucho la historia desde que tuve alguna conexión con Rapa Nui hace largo tiempo, una conexión más directa, desde luego. Al llegar a Rapa Nui la primera vez en el año 87 y conocer en persona la situación contada de los propios Rapa Nui, que es muy distinto cuando uno lo lee, incluso leyendo antecedentes que pueden ser muy dramáticos, como por ejemplo aquí veo a Patricia Stambuk en su último libro sobre el Drongo, los relatos de la época oscura, de la época un poco que tiene que ver con este libro. En los años de la compañía explotadora en particular, de la cual también se han dicho muchos mitos y se han mantenido porque hasta que Rolf empezó a hurgar en profundidad los documentos, todos teníamos una visión bastante estándar de lo que fue ese periodo histórico. Y realmente es impresionante y es lo que yo quiero un poco contar. No voy a meterme tanto en el tema histórico, por eso aquí especialista, pero es notable lo que Rolf ha hecho en los últimos 5 años. Y también quiero destacar lo que ha hecho Eduardo Rostagler con su editorial en los últimos 15 años, y ahí sí que yo me siento un poco responsable porque yo lo impulsé a esto. De alguna forma Rolf me ha reconocido en alguna parte de la historia, porque hay muchos personajes interesantes de la historia, y son los personajes los que hacen la historia, no son las instituciones, son personas, son con nombres y apellidos, como es en este caso Monseñor Edwards, pero cuando uno ve en detalle lo que dijeron y lo que hicieron algunos personajes que casi nadie conoce, como en este caso, como fue, qué sé yo, Humberto Molina Luco, y por ahí viene otro libro y otros artículos de Rolf sobre eso, que tenía un mérito extraordinario en los últimos años de ir a la profundidad de los documentos, y de los documentos, a diferencia de lo que hacemos los arqueólogos, que desde la arqueología, lo que nosotros hacemos con nuestros documentos es destruir el soporte, que es el contexto, digamos. Con suerte vamos a tener algunos elementos dispersos de lo que son los artefactos, pero el contexto, la matriz, el soporte de eso, lo destruimos. En el cambio, un antropólogo, un historiador, trabaja con el soporte y a través de eso reconstruye el espíritu de la época, a través de las pequeñas historias se logra entender mejor lo que hay detrás, muchas veces, de esos documentos. Sobre todo cuando uno recopila la abundancia de documentos que ha podido recolectar con una paciencia y con una dedicación extraordinaria, que no había hecho nadie hasta ahora. Es decir, si uno revisa la bibliografía, la historiografía de Rapa Nui, hasta Rolf, hay un antes y después de Rolf, y disculpa que sea tan amigo, pero es cierto. Es decir, la cantidad de documentos que ha recopilado y que ha estudiado Rolf en el último año es sorprendente. Y de hecho está instalado aquí en Valparaíso porque aquí encontró una beta, una mina de oro de información, y le estamos sacando el jugo. A diferencia de lo que hacemos los arqueólogos, que es muy difícil meterle carne al esqueleto.
quedamos con algunos artefactos y es muy difícil lograr darle sentido muchas veces. Las interpretaciones que hacemos muchas veces son muy personales, tal vez tratamos de integrar conceptos antropológicos, la etnografía, lo que se pueda, pero siempre terminamos un esqueleto, a diferencia de la historia, que se basa en documentos mucho más amplios. Entonces, una cosa notable de este nuevo libro, ya son como 12, es ver desde la documentación una reinterpretación de una historia que parecía muy conocida. No echan el detalle, pero yo esperaba que esto funcionara y parece que no quiere funcionar. Se equivoca. A veces ocurre esto. Puedo ponerte hace 10 minutos funcionar esto. Fija la 2. Comenta el zoom. Comenta el zoom. Ahí. Sí, pero no se puede parar ahí con el máximo podemos funcionar. Entonces, bueno, yo quería notando un poco el contexto. El contexto, que es muy difícil imaginarse lo que fue Rapa Nui en 1910, 1935, cuando está actuando este señor que llega como vicario castrense, Monseñor Edwards, un señor aristócrata, que llega a la isla y se impresiona por la miseria. Es el primer impacto. Cuando era dueño de Rapa Nui, este señor que está ahí a la izquierda de la imagen, el señor Merlet, Enrique Merlet, un señor que era un comerciante francés de Valparaíso, que es ese dueño de la isla y de los isleños. Cuando la isla se convierte en una estancia ganadera dedicada a la producción de ganado, vacuno y conino, bueno, más o menos es interesante asociarlo a las imágenes porque si uno se imagina lo que fue en 1910 con un barco al año desde Valparaíso, 200 personas que venían de una época mucho más pura, de la época de la miseria producida por la esclavitud y las epidemias que llegaron casi al exterminio de los Rapa Nui, cuando realmente ocurrió el colapso prácticamente social de Rapa Nui, que no fue el colapso famoso que también hemos recibido como un mito, ¿cierto? El colapso de 1700, cuando se destruye el bosque y se botan los moai intencionalmente y viene la decadencia social. No, esa no fue. Eso fue un periodo extraordinariamente rico. El periodo realmente difícil para los Rapa Nui fue 1862-64 con la esclavitud y las epidemias. Eso sí que llegó a un extremo y casi el colapso social. Y realmente lo sorprendente es que fueron capaces también de sobrevivir a eso. Bueno, parece que no va a ser posible mejorar eso, pero un tema notable que aparece en las imágenes antiguas, 1902, es la presencia chilena, la Baquedano. La Baquedano fue en esa época la presencia nacional y aparece incluso grabado en un moai, que es una aberración absoluta. Hoy día los japoneses agarran a piedrazo a cualquiera que se osara acercar. Pero esa era la presencia chilena en esa época, la Baquedano. Y durante harto tiempo fue así. Cuando la única presencia era esa casa que representaba el poder de la compañía explotadora de Isla Pascua, que deriva de esta asociación con este señor francés, de aquí está su nombre en una calle ahí al lado de nosotros, Eberle, este señor que era bastante malo, los isleños no lo pasaron muy bien con él. Él se hizo dueño de la isla prácticamente, y esa era la casa de la compañía explotadora, donde ya la Williamson Balfour, cuando se instala, establece su dominio, y desde ahí comienza ese largo periodo de la compañía desde 1893, 1995 hasta 1953, cuando finalmente el Estado de Chile, a partir de todas las denuncias de Monseñor Edwards, de la Sociedad Amigos de Isla Pascua, etc., finalmente se decide a eliminar ese nexo colonial.
pero pasa a manos de la Armada por un buen rato. Ahí está Edmunds, uno de los grandes personajes de la época de la compañía, ahí alcanza, me he cortado, pero muy interesante porque en esa época los administradores de la compañía explotadora eran a su vez representantes del Estado de Chile como gobernadores marítimos en esa época, hasta que empieza con el tiempo a cambiar eso y se relaciona de otra manera con el Estado. Y hay muchos detalles sobre eso. Un capítulo que a mí me interesa mucho porque estoy trabajando en este momento es, en medio de esto, en el año 14, llega esta expedición que tiene un rol muy interesante en Rapa Nui, que es Catherine Gowditch y la expedición Mana, llegan en su propio yate, una aristócrata inglesa, que se relaciona obviamente con la compañía. Ahí están en la casa, viven ahí, pero establecen unos campamentos en Jotuita, al lado de la y en Macabeo, asociado por supuesto a estos ingleses de la compañía, pero con una vinculación muy especial con Rapa Nui. Ahí aparece su esposo, Stoicis Gowditch, en una fiesta en que aparecen Rapa Nui con disfraces y con máscaras. Son las únicas imágenes prácticamente que hay de eso, muy interesantes. Juan Tepano, que fue el personaje más relevante en ese momento para la compañía explotadora y también para la expedición. Era el hombre de confianza, en el fondo, del Estado de Chile, de la compañía y también el mejor socio que pudieron tener especialistas como Catherine Gowditch, después nuestro, son fotografías de un artículo muy interesante de Video Solar, que habla de Juan Tepano, ayudante de la gobernación, y entre paréntesis, dice, ad honorem, se entiende, punto suspenso. Era un obvio que fuera ad honorem, pero aparece ahí obviamente muy trajeado, su madre en esa época. Y hay fotografía de los 30 y tantos, muy distinta la imagen. Y una cosa muy interesante que tiene que ver con el Museo de Eduardo es que la presencia de la iglesia durante 40 años fue básicamente este señor que está ahí, Pacarati, que fue el representante de la iglesia y que fue el catequista Nicolás Pancracio Urepotagio, que se convierte finalmente en ese Pancracio en Pacarati. Y de ahí toda la familia Pacarati actual. Pero él mantuvo la iglesia como catequista, formado por los misioneros y en esa época, en el 14, coincidiendo con la llegada de Catherine Gowditch, ella, Angata Pacomio, se convierte en una especie de profetisa que escucha voces de arriba y dirige una rebelión en contra de la compañía. Esto pasa en medio de este fenómeno en que aparecen los heredores recogiendo el clamor de los Rapa Nui, del abandono y la miseria, etcétera. Pero aquí aparece el actor Rapa Nui, que es muy interesante. También acostumbramos a ver al actor Rapa Nui como víctima siempre, no como un actor, no como un sujeto de historia, no como alguien que es algo que también Rolf rescató desde el comienzo de la relación con el mundo europeo, desde 1700. Ya en la época de Cook estaba haciendo artesanía para hacer intercambio. Es decir, el Rapa Nui rápidamente empieza a nivelar la cosa con su propia visión, con su propia interpretación del mundo y se vincula con el mundo exterior. Y llega a un momento que fue bastante crítico, como la rebelión en medio de la visita de la Raúl. Ahí está oficiales de la Bateana investigando los sucesos. En fin, hay una cantidad de fotografías notables de esa época que marcan como el contexto. Que no podemos ver bien, pero es lo que de los primeros personajes que aparecen, desde luego en un momento Chile decide terminar esta relación tan extraña en donde una compañía explotadora privada inglesa era al mismo tiempo la representación del Estado y empiezan a llegar gobernadores de origen chileno y que tienen un montón de atribuciones políticas durante mucho tiempo. Uno de los elementos culturales y de la expresión máxima del abandono y la miseria era la lepra, que se ha instalado desde que Policarpo Potoro trajo de Tahití el primer Rapa Nui contagiado en Tahití y se convierte en un tema tremendo para el Estado de Chile y entre otras cosas la justificación del abandono y de la reclusión de los isleños de Tahití para impedir la dispersión de la lepra del continente. Hay fotografías fascinantes de la época, donde algunas ancianas todavía muestran tatuajes antiguos, una foto mucho más
tardía de Juan de Maro y su familia, veníamos ya ancianas y inválida, Mama Baby, acá, en fin, personajes de la historia muy interesantes que están en algunos relatos, como el señor Pont, el iniciador del clan Pont con familia Rapanui. En fin, la presencia de la Armada a través del hospital, con una serie de adelantos, realmente, pero el propio Monseñor que presenta en Rapanui a un personaje, otro personaje interesante, aquí con Timoteo Pacaraki, el padre Sebastián Engler, que desde los años 30 comienza a tener una presencia muy importante. Pero, no me quiero adelantar a lo que puede decir, un detalle fascinante de cómo se reinterpreta la historia desde ambos lados, digamos. Es esta sola imagen, cómo desde la presencia de la Armada por un lado y otros viajeros que llegan justamente solo en barco, no había otra forma, surge en el imaginario una interpretación del don, que ya lo habíamos visto en otro trabajo, incluso de Sonia Montesino, sobre los alimentos, sobre la comida. Y ese don es interpretado por los Rapanui en esa imagen, y se sigue manteniendo hoy día en los matrimonios, cuando se representa el don, los dones, los bienes que llegan de afuera, en la imagen del barco, así como fue el punto al cargo en Melanesia histórica, en la Segunda Guerra Mundial, con los aviones que dejaban caer con paracaídas cajas de bienes que venían del cielo. El Rapanui fue el barco, y los barcos fueron reinterpretados como la imagen del don, y los isleños hicieron estructuras arqueológicas que se mantienen todavía, que Miro Oone, que representaban eso, donde se recreaban escenas que ellos veían en cada barco con los marinos, y se disfrazaban de marinos y representaban escenas que ellos veían para recrear el don, la llegada de... Y eso es de esta época también. Y lo más fantástico es que eso se mantiene hasta el día de hoy, a la salida del matrimonio por la iglesia actual, cuando los novios se meten en un barco gráficamente hecho con sábanas y se cuelgan billetes alrededor y se sube el padre de la novia, que sea como capitán, etc. Es un fenómeno cultural que parte de esta historia de recreación y de reinterpretación de lo que viene de afuera, de lo que trae el otro. Y es uno de los miles de detalles fascinantes de una historia que es lo que estaba haciendo Rolf en los últimos 5 años, que me parece muy extraordinario. Y yo había hecho hace muy poco una pequeña reseña de su trabajo y ya quedé obsoleto porque ya tiene como 2 o 3 casi publicando. Así que espero que muy pronto vamos a tener novedades. Así que yo quiero solamente terminar mi pequeña parte introductoria agradeciendo esta oportunidad de compartir esto con todos. Mauro. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo estaría muchísimo más cómodo sentado allá, por varias razones, entre otras y la principal, por mi desconocimiento de lo que es Isla de Pascua. Hace unos 3 años atrás, mi esposa y mi hija me invitaron muy presionadamente a que fuésemos a Isla de Pascua. Y ellas fueron en definitiva, y yo no es que no haya querido ir, pero tampoco me pareció en ese momento de mi interés dejar todas las actividades que tenía acá para ir allá. Hoy día, después de la lectura de todo esto, iría, ¿no? Pero es porque uno se va encontrando en primer lugar y se va reencontrando con otros problemas a propósito de enfrentarse a un mundo tan apasionante en realidad como es este mundo. Recuerdo sí que le pedí a mi esposa que me trajera atún, y efectivamente ella comió atún allá, pero cuando fueron a buscar el atún antes de tomar el avión,
No pudieron encontrarlo y la respuesta general que le dieron fue que no hay porque nosotros sacamos el atún que solamente vamos a ocupar. Debieron haberlo pedido antes. Y eso de alguna manera me quedó dando vuelta, porque por una parte expresa la imagen de una sociedad, si no primitiva, de una sociedad original, que todavía está en contacto con la naturaleza y que reconoce lo que hay en esa naturaleza y que no quiere forzar a esa naturaleza para expoliarla más allá de lo necesario. No sé si será tan real así, pero esa es la imagen que me quedó. Y leyendo el libro y otras cosas, hay un elemento que me resultó un poco, diríamos, concordancia con este pensamiento, en términos de que una de las palabras que más se repiten en todas las descripciones, en todos quienes han pasado por allí, es la palabra pobreza. Una pobreza material dentro de un mundo marítimo que pudo posiblemente dar mucho más de lo que podía dar una ganadería reducida al interior de la isla. Estas son como ideas generales e introductorias. Con Rolf hemos estado muy cercanos, a pesar de que ahora lo conozco. Yo estoy en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Chile, estamos al lado, y ya en más de alguna oportunidad tiene que ver con esto. He tenido conversaciones con otros colegas a propósito de que no he podido entender el concepto de etnohistoria aplicado fundamentalmente al estudio, sobre todo de la sociedad mapuche. No sé cuál es la variante efectiva que existe respecto a la historia propiamente tal. Nunca me la han podido explicar fehacientemente. Yo he seguido, sí, muy, diríamos, he seguido muy ensimismado, ¿no?, en las miradas desde la historia. Pero al mismo tiempo creo, y además así he desarrollado parte importante de mi carrera académica, en lo interdisciplinario con las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales siempre me ha parecido, pero muy, muy importante, la relación con la antropología. Es descubrir, es develar, no solamente aquello que constituye el acaecer, el acontecimiento, lo que va sucediendo, sino que la naturaleza de las cosas, la naturaleza de los hombres, de una sociedad, en su relación con las cosas, en su relación con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y lo primero que debo decir es que al introducirme en esto de la isla de Pascua a partir de este libro, ¿no?, del obispo Edwards, efectivamente me he encontrado con la antropología, ¿no? Porque hay una muy bien realizada introducción, capítulo general, el trabajo que ustedes se presentan, pero enseguida una selección de documentos que hay que leerlos a partir de esta introducción, porque de otra manera aparecerían como elementos dispersos sin ninguna explicación. Quiero agregar además que ayer o anteayer, me parece, he pasado a la Biblioteca Nacional y me he traído un libro maravilloso, muy bien hecho, Los Mares del Sur, creo que se llama, algo así, en donde viene también un artículo de Sonia Montesino, ¿no?, sobre el siglo XVIII y sobre las expediciones que pasaron por Isla de Pascua en el siglo XVIII, y que ya
da a conocer, después lo he visto también con una de las publicaciones anteriores, ¿no? Pero ya da a conocer no solamente por un lado las dificultades de entender esta sociedad, pero fundamentalmente permite comprender esta cosa de la larga duración, del largo tiempo. Yo, por formación académica, soy muy anglosajón, pero por gusto cultural siempre he seguido a la historiografía francesa. Y dentro de la historiografía francesa, Fernand Braudel y sus tiempos, ¿no? Y entre ellos la larga duración, me hacen entender algunas cosas esenciales de algunas sociedades que aparentemente están detenidas en el tiempo, que indudablemente siguen también el transcurso del tiempo, pero que ese estar detenido, ese tiempo largo, de todas maneras le da unos ciertos rasgos, unas ciertas características que encuentro notablemente existentes en Isla de Pascua, ¿no? En primer lugar, esto del misterio de los orígenes. Creo que es una de las cuestiones más apasionantes, ¿no? El misterio de los orígenes, no solamente por los Moai, ¿no? Que ya presentan, ¿verdad?, una dificultad tremenda, ¿no?, pese a todas las explicaciones que se han venido dando, etcétera, etcétera, ¿no? Sino, además de ello, por la propia población. Y confieso también que me he sentido un poco complicado con hacer el seguimiento del número demográfico de la isla, porque las explicaciones que se dan o las impresiones que se dan sobre la población es bastante variable y no tiene mucha, diríamos, precisión, ¿no? Así que, en fin, yo creo que para mí esta oportunidad, ¿no?, de presentar este libro, en primer lugar, me ha posibilitado visualizar un mundo que efectivamente no conocía. Y así lo digo, es decir, yo sí sé que existe Isla de Pascua, he tenido estudiantes pascuenses en enseñanza media, o los veo, o a través, ¿no es cierto?, del Festival de la Canción, vemos cuando en las coreografías de los ballets continentales, ¿no?, se reproducen los bailes, en fin, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra mente, más que el concepto, tenemos en nuestra mente una palabra que nos lleva a un lugar, a una isla, y que sabemos que eso se llama Isla de Pascua y que ahí hay pascuenses. Pero hoy día conozco mucho más, pero yo creo que aquí se presenta un problema que es muy importante y que efectivamente también felicito a la editorial, ¿verdad?, y a todo este conjunto de quehaceres. Eso es impresionante lo que tienen ahí, ¿no? En el sentido de estar visibilizando una sociedad que la conocemos bien de lejos, pero que desde el continente y desde lo que llamamos Chile nunca la hemos aprehendido en profundidad. Y esto me hace que, además mi amigo ha hecho una buena descripción, ¿no?, de lo que hay allí en relación con el libro que se presenta, ¿no? Pero me hace entonces pensar en, como se dice hoy día, ¿no?, en una arista del asunto. y esta arista la quiero presentar en términos de reflexionar respecto a lo que ha significado efectivamente Isla de Pascua para Chile, y tratar, ¿no?, de
explicarnos por qué Chile se interesó en Isla de Pascua, además. Pero no lo digo desde el punto de vista de que el gobierno chileno, el Estado chileno, la Armada de Chile se interesaron en Isla de Pascua solamente por una cuestión de hacer el bien, que creo que no fue nunca ese el objetivo. ¿Por qué no Francia? Efectivamente, en términos reales en su momento. ¿Por qué no otras potencias? ¿No? ¿Por qué no desde Tahití? En fin, etc. ¿No? ¿Por qué Chile? Y en realidad, una de las cosas que me causó un cierto asombro fue en el libro, en el texto que se reproduce del obispo, cuando hace una descripción eclesiástica, una descripción pastoral de la isla. Sin embargo, por allí señala que uno de sus grandes, de las personas que más lo apoyó, dice, tiene una palabra muy elogiosa, dice el magnífico Benjamín Vicuña Maquena, liberal, ¿verdad? Reconocido por un jerarca de la Iglesia Católica, como que no suena muy bien, pero que sí me afirma en este planteamiento de entender esta situación, este tipo de relación. Y tomando a Vicuña Maquena, pero no por él, sino que tomándolo desde el punto de vista del liberalismo del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, tomándolo desde el punto de vista de este liberalismo no latinoamericano, este liberalismo europeo, influido además muy fuertemente por Francia. Creo que una de las claves para entender la situación tiene que ver con un concepto de colonialismo que no es el concepto de colonialismo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, ni es el concepto de colonialismo que a nuestros niños les enseñamos y en las universidades enseñamos respecto a un periodo de la historia, no solamente nacional, sino que de América Latina, que se llama precisamente el periodo colonial, pero en donde nosotros somos los colonizados y otros los colonizadores. Y una palabra que por lo tanto no nos gusta, y una palabra por lo tanto que sobre todo en los movimientos indigenistas actualmente, sobre todo en el caso de Bolivia, con la emergencia del poder político de los indígenas, apunta hacia la descolonización en términos de una mirada absolutamente despreciativa de ese colonialismo. En cambio, acá es otro tipo de colonialismo, y es el colonialismo que parte en Francia en los años 1830, cuando Francia toma Argelia, ¿no? Y que va dando origen a un colonialismo particularmente nuevo. Digo particularmente nuevo porque, por supuesto, que podríamos discutir mucho, ¿no?, sobre los objetivos de ese colonialismo, pero que se esfuerza en constatarlo como una empresa civilizadora, no del pasado, sino que de una empresa civilizadora en términos modernos, pero que no solamente es empresa civilizadora desde el punto de vista de lo puramente económico o de esta situación, ¿no?, de transformación del mundo material, sino que es fundamentalmente civilizadora porque el concepto de este colonialismo está muy relacionado con el concepto de los derechos y de los deberes del Estado para con sus ciudadanos. Es llevar, ¿no?, el carro de la historia hacia donde otros lo necesitan.
Por cierto que es un discurso, por cierto que son buenos propósitos, por cierto que ese colonialismo francés fue del siglo XIX e incluso del siglo XX, hasta la independencia de Argelia, ¿no? Por cierto que no fue un colonialismo benefactor, pero sí tuvo, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del Estado y de la civilización y de la relación con la historia y de la relación con los grandes aportes que debía hacer el Estado, sí tuvo un elemento que yo diría, por lo menos, es interesante desde el punto de vista de la formación de imaginarios colectivos. Los franceses construyeron en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, construyeron un imaginario colonialista, como lo vinieron también construyendo los ingleses en sus adaptaciones del imperialismo anterior, en el sentido de que casi era una labor puritana, religiosa, preocuparse de estas sociedades que no avanzaban en el tiempo, que estaban detenidas en el tiempo, que todavía se mostraban desnudas desde el punto de vista físico, que todavía no eran capaces de construir ciudades al estilo del momento, etcétera, etcétera. Yo creo que ese colonialismo y ese imaginario colonialista que atraviesa todas las capas sociales en Europa, de alguna manera también, ¿no? Está presente, sobre todo en la intelectualidad, en las élites latinoamericanas, y tiene que haberlo estado también en la intelectualidad y en la élite política y social de Chile, cuando se le ofreció la oportunidad de conocer ese mundo que estaba allí, que nadie lo quería, ¿no? Y más aún reforzado en su relación con los comerciantes de Valparaíso, que desde 1850 por lo menos hasta 1930, un poquito más acá incluso, dominaron todo el comercio del Pacífico Sur. Entonces, me parece que esto de que Chile, como la sociedad más moderna de Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XIX, los ingleses de Latinoamérica, ¿no? Con todos sus éxitos incluso de carácter militar. En fin, se hacía como, diríamos, autorreferencia a que igualmente podía tener sus propias colonias. Pero la diferencia con el colonialismo europeo estuvo en que el colonialismo europeo sí se preocupó de las colonias, se preocupó incluso para explotarlas. Pero acá no hay preocupación por la colonia, salvo elementos dispersos, como por ejemplo la acción de este obispo. Este obispo también pudo ir hacia el sur, hacia las comunidades indígenas del sur, y pudo ahí establecer, ¿no?, toda su labor de ayuda social, etcétera, etcétera. Pero, por lo que sabemos, por lo que está planteado en el libro, se sintió sobrecogido por lo que allí había, por lo que allí existía. Y posiblemente uno de los elementos, tal como también está señalado en este libro y en los otros libros, ¿no?, y en los trabajos sobre la época, posiblemente el elemento principal de referencia con la isla de Pascua fue lo que también él ha señalado, ¿no?, la existencia de estos leprosarios. Es decir, el leprosario como, diríamos, la base del sufrimiento humano. Estamos hablando
de 1900, de 1910, de 1920. Estamos hablando de una historia bastante planetarizada. Estamos hablando de una historia en donde hay grandes avances tecnológicos. Ya no me refiero ni a la primera ni a la segunda revolución industrial. Estoy hablando de la época de la Primera Guerra Mundial. Encontrarse con que aquí, no cerca geográficamente, porque la isla está bastante lejos, ¿no?, pero cerca desde el punto de vista de haber asumido, ¿no?, esta tarea, bueno, el que se sintiera también depositario de este tipo, no solamente de enfermedad, sino que de la gente que lo sufría, evidentemente, y sobre todo en los sectores de la clase alta, tal como nos dice el obispo, tenía que tener algún efecto. No por esto del derecho a la medicina, ni mucho menos, sino que todavía porque estábamos, ¿no?, en este proceso en donde las buenas obras se constituyen en buenas acciones y en ayudar a los desvalidos, lo que no significa en modo alguno pensar ni en transformaciones sociales, ni en cambiarle las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Entonces, encuentro que este capítulo que ustedes nos relatan en este libro nos hace pensar precisamente en esta situación de ¿por qué Chile? Y cuáles eran, diríamos, los grandes objetivos altruistas o los grandes objetivos económicos o de dominio o de carácter imperialista, ¿verdad?, como tantas veces nos han acusado nuestros vecinos, sobre todo del norte. ¿Por qué? Yo creo que en parte está esta situación, ¿verdad?, de que también nosotros podemos decir desde el Pacífico Sur, desde el continente, que somos más que eso, y que somos más que los puros chilenos, ¿verdad?, y que tenemos también allá una isla que nos pertenece, etcétera, etcétera. El problema está en que de allí para adelante, ¿no?, aquí se señala también, ¿no?, el Estado chileno es más bien un Estado que mira, que observa, pero que delega el control o que delega la responsabilidad. Y eso significa de que no crea, no ayuda a crear este imaginario colectivo que sí los imperios de Europa construían. Y construían en todo ámbito, a través de la educación, a través de la cultura, a través de las exposiciones industriales, a través del arte en términos generales. En algunos casos, hoy día nos resultan dramáticas esas situaciones, ¿no? Tenemos además algunos ejemplos. Tenemos un colega acá en Valparaíso que ha estado trabajando con estos hombres, Selman me parece, que los llevaron para mostrarlos, ¿no?, como esta cosa extraña, ¿no?, en los parques de diversiones europeos. Bueno, en Francia estaban llenos de esto, ¿no? En los zoológicos estaban la parte donde suponían que tenían que llevar a la población de las colonias para que se ambientaran, pero se ambientaran no se ambientaban en una población determinada, sino que en los zoológicos, pues se les veía como animales. Pero de todas maneras, repito, es independiente de la objetivación que tengamos, de que sea bueno o sea malo. Hay de todas maneras una situación de construcción de imaginario. Somos la patria central y todo lo que está a nuestro alrededor y todo aquello sobre lo cual también nos podemos responsabilizar.
como Estado y como sociedad. Eso no se da acá y permanece. Todavía creo que así sucede. Ya sabemos, ¿no? El Estado chileno finalmente se hace cargo ya más directamente de la isla en la década del 60, a partir de las últimas rebeliones que hubo allí. Igualmente hay algo que no me cuadra, en el proceso histórico de larga duración. Y no me cuadra porque, repito, los pascuenses no son colonia de Chile en términos concretos, supuestamente tienen los mismos derechos ciudadanos hoy día, después de los años 60, que los chilenos de acá. Pero le decía a alguien conversando acá que estuve tentado, se me fue el tiempo, no lo hice, de comenzar a hacer una encuesta con mis amigos y con todas las personas. Oye, ¿qué piensan de Isla de Pascua? ¿Qué saben de Isla de Pascua? Y yo me imagino que la respuesta habría sido mínima. No, sí, no sé, no puedo decir, porque no hay construcción. No hay construcción que efectivamente nos haga partícipes de una relación integradora. No existe. Y en los últimos 20 años, y quizás me equivoque en esto, mi impresión es que en los términos actuales, la Isla de Pascua para Chile, tiene dos intereses muy particulares. El turismo, por una parte, que es siempre un interés muy discutible desde el punto de vista de cómo se organiza. Y por otro lado, y esto es lo que debiera haber sucedido en 1888, de ahí para adelante, la preservación cultural de la isla. Ahora efectivamente sí aparece un interés mayor, no sé hasta dónde, pero por lo menos aparece el interés mayor. Que no se ve tampoco a partir del Estado propiamente tal, se ve a partir de Roth, de las otras personas, de las editoriales, de esas publicaciones, se ve allí, pero no más que eso. Y casualmente, ¿no? Este domingo ha salido una página en el diario La Tercera, muy interesante desde este punto de vista, porque por una parte, una parte importante de la página habla de que ya definitivamente, al parecer, CONAF no perdió definitivamente todo el control, ¿verdad?, de los parques, y que la comunidad, ¿no?, pascuense va a quedarse, parece, como controladores de aquello, para mantener aquello, ¿no? Pero esa noticia está ligada a otra discusión que hay subyacente, en el sentido que dicen que si no está CONAF todo eso se va a perder porque el Estado puede controlar mejor que la comunidad. Nuevamente volvemos a una situación, ¿no es cierto?, como permanente. Pero en el costado aparece la gran noticia de que el Boeing 787 Dreamliner de LAN, que es el avión más importante que existe en este momento, el más moderno, ya está aterrizando en Isla de Pascua y que desde agosto ha iniciado sus viajes más importantes. Y ahí entonces el cierre, ¿no es cierto?, de esta historia de larga duración. El avión más moderno, la modernidad más exultante de nuestro tiempo por el momento, en una sociedad que sigue siendo una sociedad apegada a sus tradiciones, apegada a sus costumbres, y que, entre otras cosas, y eso no lo sé, tiene un imaginario no de ser colonia de Chile,
sino que un imaginario que le cuesta pensarse como parte de Chile y que siempre, de alguna manera, sigue mirando para el otro lado. No sé cómo se resolverá, pero, repito, como decía al comienzo, para mí esto ha sido increíblemente interesante y, bueno, aquí me quedo y les agradezco a ustedes por el aporte que me han hecho a mí, incluso personalmente, y la oportunidad de dialogar con ustedes sobre esta reflexión que he hecho. Muchas gracias. Bueno, la autoridad que están aquí presentes, ¿no? Por supuesto también a los amigos que ¿no? A los investigadores que trabajamos era mucho. Se acoplaron. Entonces, bueno, sucesivos agradecimientos, ¿no? A la editorial, a la biblioteca, ¿no? A los amigos de la librería Crisis, que ellos fueron los que iniciaron la necesidad de lanzar el libro aquí en Valparaíso, ¿no? Particularmente a David, ¿ya? Una cantidad de gente, entonces, de eso. Pero hay, por supuesto, agradecimientos especiales. Yo diría a Alejandra, ¿ya? Por el cual hemos estado trabajando tiempo en nuestros temas sobre Pascua. Y como decía José Miguel, poniendo énfasis en lo que es la documentación, y un trabajo en archivo que yo sé que para algunos lo aburre, pero a algunos nos alucinamos. El archivo es una instancia apasionante, ¿no? Y tiene algo de yo voy todos los domingos al persa, como lo saben, también hay muchos persas aquí en los archivos. Uno va a encontrar, sobre todo los tan desordenados archivos chilenos que me introducen algunas sorpresas. Entonces, con Alejandra me ha acompañado y logramos, ordenar este conjunto de informaciones con respecto a Monseñor Edwards y su importancia en la isla. Y aquí un agradecimiento a un personaje que está ya fallecido, y es Óscar Pinochet Navarro. Él fue un hombre muy interesado en los temas de la Antártida y vinculaba el tema de la Antártida con el tema de Pascua. Y en la documentación que está en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores hay un documento que tenía sobre Pascua y que se reproduce acá. Posiblemente uno de los más interesantes, porque son manuscritos, se refieren a una labor realizada por Monseñor Edwards con respecto al tema de la tenencia de la tierra en Isla de Pascua, ¿ya? Y entonces están esos manuscritos y permiten entonces entender una de las claves de la importancia de Monseñor Edwards. Y esa clave tiene que ver en una disputa entre la comunidad, la Williamson-Barford, y el Estado de Chile en torno a estos derechos. Y por supuesto la opción de Monseñor Edwards se hizo notable, por eso algunos lo reconocieron en la prensa de Valparaíso como una suerte de Ludovico por acaso, ¿no? Se juega por los derechos de la comunidad de la reunión, pero también por los derechos del fisco. Y entonces una larga disputa, y ahí el profesor Javier sería extremadamente interesante el conflicto entre la Williamson como una empresa con una presencia en Chile y particularmente en Valparaíso. Esa disputa entre Monseñor Edwards y la máxima figura en ese momento de la Williamson-Barford es muy apasionante. Era el clan Edwards, por decirlo así, versus el clan de la Williamson, ¿no? Y hay una anécdota que puede aclarar también una de las dudas que tiene, o sea, esta preocupación de Monseñor Edwards, ¿de dónde proviene esta preocupación de Monseñor Edwards? Sin duda era una cuestión institucional, era el vicario castrense, y el vicario castrense tenía la responsabilidad
responsabilidad de todos los lugares donde el ejército y la armada tenía presencia. Y la isla de Pascua estaba ya en ese momento, bajo una cierta dependencia de la armada, o era la armada la que lo servía. Entonces, claro, era natural. Ahora, él estaba absolutamente consciente de la situación que se vivía en Pascua de mucho antes. Ya tenemos primero informes muy anteriores, ya del año 12, ya empiezan el Monseñor Edwards. El Monseñor Edwards va por primera vez en el año 1916, en julio-agosto del 16 está llegando, sale en julio y llega en agosto. Muy bien. Entonces, una preocupación, ¿ya? Y, por supuesto, cuando él regresa, genera una verdadera batahola a nivel regional y a nivel nacional de la situación que se vivía en Pascua. Y entonces, claro, termina la red. Ahora, hay otra clave que para Monseñor Edwards, que no está en el texto, pero me hubiera encantado posiblemente haberla puesto con... ¿Qué es la siguiente? Es una anécdota de la familia de Edwards. En Pascua, hace muchísimo tiempo, está Edmundo Edwards, Eastman, ¿ya? Sobrino, primo, ¿ya? De Edwards Eastman, dueño de la cosa, ¿ya? Por eso se llama Edwards Eastman. Y entonces le pregunté yo a él una vez, le dije, Edmundo, dice, ¿por qué todo en Pascua? ¿Y cuál es la preocupación de la familia de Edwards? Mira, está tu obispo, que esto dice. Y él me dijo, mira, lo que pasa es lo siguiente. En la familia nuestra, nosotros estamos muy convencidos, ¿ya?, de que la isla forma parte de las propiedades de la familia, ¿ya? Porque nosotros fuimos los que financiamos, ¿ya?, a Policarpo Toro y al Estado de Chile, ¿ya?, para la compra. Entonces, hay una sensibilidad por parte de la familia con respecto a Isla de Pascua. Y por tanto, entonces, esta larga duración, hay una larga duración de los Edwards ya sobre Pascua, y que yo diría que siempre ha sido positiva. Fue positiva tanto con el apoyo que le da Policarpo Toro, fue positiva con el Monseñor Edwards, ¿ya? Y es positiva sin duda la labor que desarrolla el mundo en Isla de Pascua, posiblemente de los continentales más que eso. Ahora, aquí una cierta distancia o una apreciación un poco distinta sobre el tema, llamémoslo así, de esta particular relación de Chile con Isla de Pascua. Realmente la idea del abandono de la isla por parte del Estado. La gracia de Monseñor Edwards y de su documentación entre que él va al año 16 y el año siguiente es fundamental ese año. Y aquí la documentación es absolutamente exhaustiva. ¿Ya? O hemos tratado de hacerlo más exhaustivo, siempre va a faltar un documento, siempre. Ya es menos mal que falta un documento, si no, no podríamos ser obsesivos. ¿Ya? Entonces, ese año es clave. Y es clave por lo siguiente. El mundo, Monseñor, el obispo, ¿no?, es una suerte de portal para la isla. ¿Ya? Porque lo que él efectivamente considera que hay un abandono. De partida no hay ninguna figura del Estado. El Estado se hace, llamándose, representar por algún intervalo. Entonces esto es imposible. ¿Cómo es posible? ¿Ya? Que no haya presencia del Estado. Y él entonces se la juega a través de un decreto, no una ley, la ley 3220, la ley crucial, donde reconfigura el papel de la Armada. Y la Armada, desde esa fecha en adelante, juega un rol determinante de la historia de Isla de Pascua. ¿Ya? Ella, y yo diría con más precisión, en el año 35, la Armada pasa a responsabilidad a la primera zona naval y envía todos los años a un visitador, ¿ya?, para que le informe año a año lo que está pasando en Pascua. Lamentablemente, nuestra obsesión no ha sido suficientemente buena y solo hemos podido encontrar algunos informes de estas visitas, ¿ya? Pero esos informes son extraordinarios y ponen en evidencia la preocupación de la Armada permanente por lo que estaba sucediendo en Pascua. Entonces, hay aquí un tema importante de cuál ha sido para terminar, sin duda, profesor, el gran tema. ¿Qué tipo de colonialismo es este? ¿Qué tipo de colonialismo es este? Que obviamente no es el colonialismo clásico, es un colonialismo muy raro. Aquí mostraba recién a Routledge. Routledge está en plena rebelión, el año 12, 14, en plena rebelión, ¿ya? Y
se pone fin a esta rebelión justo cuando llegan a Baquedano. Ella está convencida como una buena colonialista inglesa que la Baquedano, ¿ya?, y su autoridad van a castigar severamente a esta rebelión. Y no puede creer lo que ve en sus ojos, ¿ya?, cuando ella dice, ¿pero qué es esto? ¿Ya? Cuando el oficial de la Armada, que había conseguido una cantidad de recursos de la caridad de Valparaíso, empiezan a repartir a estos revoltosos, esta rebelión, empiezan a repartir regalos de la gente de Valparaíso. Dice, ¿pero cómo? ¿Ya? Y hacen un informe absolutamente favorable por parte de la comunidad. Entonces, ella dice, realmente no logro entender de qué se trata. ¿Ya? Para ella, sin duda, hubiera significado llevarse al conjunto de los cabecillas y, como buen imperialista, a la inglesa que se lo han arrojado a todos. Aquí no hubo eso. Simplemente se trajo a un Rapa Nui, el río Chávez Atán, ¿ya?, convenciendo a la comunidad que se le traía en Santiago simplemente como visita, ¿ya? Sabemos que eso no fue así. Entonces hay ahí una suerte de que complejo, y que yo espero, con Alejandro y también con otras personas, a ver si un día somos capaces de poder conceptualizar esta extraña cosa ya de nuestra compleja relación con el Isla de Pascua. Gracias entonces, ¿ya?, y perdonen estas palabras un poco largas, ¿ya? Ahí sí. Bueno, en realidad mi agradecimiento, por eso ya les ha dicho casi todo. Más bien yo quería hacer una breve mención más bien personal de agradecimiento. A lo largo de este libro, yo era alumna del profesor, nos transformamos en colegas cuando ya se terminó, ahora que ya se publicó. Y quería rescatar un poco la experiencia que había sido de estar trabajando como alumna también, como antropóloga de la Escuela de Antropología en la Universidad de Chile. El trabajo de archivo, el trabajo que también me inculcó el profesor, la rigurosidad y la importancia que tiene este tipo de documentos, de rescatarlos, de visibilizarlos, de ponerlos además a disposición pública, digamos, a circular. Porque estos archivos están justamente perdidos en los archivos. Y en ese sentido también agradecer a todas las personas que no, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, al del Senado, a la de Cámara del Senado, gracias a ellos también se pudo construir este libro. Y por otra parte, relevar que también estos documentos nos enseñan de alguna manera, o sea, por lo menos a mí personalmente, cómo dialogar con estos tipos de textos, cómo uno se enfrenta a esto. Y yo creo que eso es súper importante y ojalá que cuando se tengan la posibilidad de comprar el libro, de poder leerlo, de los puntos también que se abren al revisarlo. Porque uno a poco empieza a ver cuáles son las relaciones, cuáles son las tramas que se tejen y cuáles también son las limitaciones de los documentos que nosotros presentamos.